Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Vamos a la tanda comercial y después voy a compartir con ustedes unas notas interesantes. Ya volvemos. Su seguridad requiere decisiones firmes. Compre seguro su 0 kilómetro. Los concesionarios oficiales son su garantía. Este es un mensaje de ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. ...40 años de responsabilidad empresaria. PI Ingeniería Sociedad Anónima. Su concesionario Citroën de La Plata. Para vos, que vas a comprarte un 0 kilómetro, en los concesionarios de autos, La Caja también te ofrece los seguros más convenientes. Y a mejor precio. Asegúrate con nosotros. La Caja, una elección inteligente. Nuevo Citroën C3 Aircross. Nuevos caminos, nuevas experiencias. Citroën. El país está viviendo momentos especiales, la gente tiene sensaciones muy particulares. Nosotros estamos pretendiendo por lo menos clarificar conceptos y ver efectivamente qué es lo que puede estar pasando. La convocamos a la diputada nacional Patricia Bullrich, como otras veces, pero esta vez vamos a meternos un poquitito más. Y la primero agradecerte que viniste, Patricia, para mí es un gusto. Yo te diría que el ciudadano argentino tiene como una sensación muy especial, ¿no? Como que está desprotegido, como que existe una pseudo-anarquía que está invadiendo paulatinamente todo el segmento jurídico, entre comillas, del país. Como que hay una inseguridad manifiesta institucional. ¿Vos qué le contestás al ciudadano? Bueno, que es una buena descripción. Decir que hay una inseguridad manifiesta institucional es una descripción clara de lo que está pasando. Si nosotros tomamos distintos ámbitos, tomamos el ámbito de la justicia y vemos que en el caso del vicepresidente, el vicepresidente estaba siendo juzgado por 2 causas y logró en el plazo de 15 días desplazar a todos los que estaban en la investigación de su causa, desplazó al juez Rafecas, desplazó al fiscal Rívolo, desplazó al jefe de los fiscales Rigui, y el mismo Ejecutivo propone para el cargo de la Procuración a Reposo, podríamos decir que la justicia está en esa situación. Si miramos el tema de las empresas están a merced de un funcionario que decide quiénes pueden trabajar y quiénes no, porque la Argentina tiene en toda su cadena industrial y en su cadena agropecuaria, tiene componentes que no se producen en la Argentina. Entonces, depende de un funcionario si esa empresa sigue trabajando o no, si le permiten que los productos o las partes que necesita puedan integrarse en el producto que se produce. Los costos en la Argentina han subido de una manera impresionante. El dólar está acorralado por el gobierno y esto genera nuevamente un mercado paralelo, es decir, está fuera de la ley. YPF significó la confiscación de una empresa y una intervención por medio de un decreto de necesidad y urgencia que demuestra que el Poder Ejecutivo podría hacer eso con cualquiera.
desde la empresa más importante de la Argentina hasta un kiosco. Mañana dicta la señora presidenta un decreto de necesidad de urgencia y se queda con una empresa que, de acuerdo a nuestra legislación, las empresas privadas se rigen por la ley de sociedades y no por un decreto del Poder Ejecutivo. Ahora, este estado de indefensión prácticamente, estado pseudo-anárquico, como dije al principio, esto es pasar por encima incluso de lo que pueda ocurrir desde el punto de vista político en el Congreso o en el Senado. O sea, las mayorías que tienen en ambas cámaras les posibilita esta facilidad de imponer cosas. Yo creo que no es solamente la mayoría, es el no tener ningún límite. Porque... Voy por todo, dijo. Claro, pongamos dos ejemplos. Pongamos el ejemplo de YPF en la expropiación, sí, y pongamos el ejemplo de YPF en la intervención de la empresa. Es decir, en ese caso, el Congreso no tendría que haber hecho nada. Es decir, porque el Congreso no puede intervenir una empresa. Absolutamente. Entonces, ni siquiera le sirve, es decir, el decreto ese es manifiestamente inconstitucional. En el caso de la expropiación, se expropia sin tener en cuenta a la Constitución. O tomemos otro ejemplo, el ejemplo de subterráneos. Se manda una ley a la Cámara de Diputados de la Nación para decir que la ciudad se haga cargo de los subterráneos cuando el Congreso de la Nación no es más la Cámara Legislativa de la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, la ley y las mayorías no son un parámetro. El parámetro es lo que digamos, como diría Maquiavelo, lo que se le ocurre al príncipe. Es decir, el parámetro es el príncipe, no la ley. El antojo. Pero esta descripción que vos hacés, y vuelvo a la pregunta del comienzo, es como pintarle un mundo negro a la gente que más o menos tiene dos dedos de frente y que piensa en el país. Bueno, pero la gente tiene que involucrarse, tiene que participar. Quienes estamos del lado de la construcción política tenemos que facilitarle la vida, porque en la última elección, ¿qué fue lo que sucedió? Algo muy claro. La gente tenía, por un lado, un oficialismo compacto y por otro lado tenía una oposición fragmentada al máximo de sus posibilidades. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que lograr unidad. Y, segundo tema, participación de la sociedad. Por eso nosotros con distintos sectores políticos y sociales comenzamos ya a movilizarnos. Dijimos, bueno, ¿queremos proteger la justicia? Vamos a tribunales, vamos a hacer un abrazo. Empecemos a salir. No dejemos la discusión como una discusión entre políticos, sino que involucremos a la sociedad en esa discusión. Ahora yo pregunto, porque nosotros defendemos a la justicia, pero la misma justicia, los mismos jueces que llegaron a esos cargos, entre comillas, por antecedentes, la gran mayoría, o gran parte de ellos, es como que dejaron de lado todos sus conceptos y se han involucrado en lo que le dictan que deben hacer. O sea, no hay como un alineamiento en los principios éticos que tiene que regir esto. Bueno, lo que pasa es que yo te diría dos cosas, ¿no? Es decir, en la justicia civil, comercial, en la justicia penal, hay muchos jueces muy probos. El problema está la federal está en la concentración de la justicia que juzga los hechos de corrupción del poder en pocas manos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que distribuirlo. No tenemos que tener más 8 jueces federales. Tenemos que hacer que todos los jueces de instrucción del país puedan instruir causas de corrupción. Es decir, hay que cambiar ese paradigma, porque a los 8, digamos, algunos son muy buenos jueces, los controlan con el Consejo de la Magistratura, los asustan, y a otros directamente, bueno, los escriben en la nueva servilleta kirchnerista. Pero ¿no? para eso tenés que modificar toda la organización judicial del país. No es tan difícil, es fácil. Es una decisión de competencias. Pero yo creo que cuanto más disperso... Pero cuando tenés mayorías en contra no te lo van a permitir. Bueno, pero las mayorías en contra se pueden revertir en el 2013. Y para eso hay que trabajar. Hay que trabajar para que en el 2013 el gobierno vuelva a tener que sentarse en el Congreso a discutir y no tenga esta mayoría automática, disciplinada y vertical que tiene hoy. La inseguridad ha avanzado a ritmo vertiginoso, ahora se mata por matar prácticamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasa
con aquellos que tienen que combatir todo lo que es la delincuencia, el delito? Bueno, pasa que en los dos lugares principales de concentración del delito en la Argentina hay conflictividad muy fuerte. Fíjate que en la ciudad de Buenos Aires, Garré le niega a la ciudad de Buenos Aires seguridad. Nadie sabe qué hace Garré con la Policía Federal, porque en los hospitales no están, en las escuelas no están. ¿Dónde están? Entonces, no se deja ni avanzar a la ciudad a tener su propia policía, ni se transfiere. Entonces, se interfiere. En la provincia de Buenos Aires hay un conflicto. Mariotto se pelea con Scioli por qué estilo de seguridad vamos a tener. Mientras tanto, en vez de ponerse, sentarse y ponerse de acuerdo, mientras tanto matan a la gente. Entonces, acá lo que hay que hacer es dejar de poner a la seguridad como un elemento, digamos, en la misma lógica que el gobierno pone a los amigos y enemigos, ha puesto a la seguridad. En Capital Federal se pelean con las autoridades de la ciudad y no le quieren dar manejo de la policía. Y en la provincia de Buenos Aires, Mariotto lo boicotea a Scioli para que no haya seguridad. Mientras tanto, los ciudadanos indefensos. Entonces, hay que alinear eso. Luego sabemos qué cosas hay que hacer. Faltan algunas leyes, la responsabilidad juvenil y adolescente, algunos temas faltan, pero fundamentalmente las policías, que son el primer elemento de la seguridad o de la inseguridad, necesitan estar alineadas en una dirección estratégica. Sobre esta base de lo que estamos hablando, es un poco el país que tenemos, pero ¿qué país queremos tener? Yo creo que queremos tener un país en el que la democracia sea una forma de vida. Entonces, la ley sea el elemento que rija nuestras conductas. Evidentemente, a nivel económico necesitamos un país con producción, con capacidad de producir, pero con integración al mundo. Ningún país hoy produce solo. No se puede pensar desde esa perspectiva. Lo mismo te va a pasar en cualquier rubro de tus recursos estratégicos. Todos queremos una YPF argentina, pero para que la YPF pueda explorar necesitamos tener marcos jurídicos que permitan que vengan las grandes empresas del mundo que exploran a sacar el petróleo, porque si no, tenemos YPF, pero el petróleo queda donde está, que fue lo que sucedió durante todos estos últimos años. Entonces queremos desarrollo. Para tener desarrollo queremos educación, necesitamos ley, necesitamos seguridad. Y esto significa, digamos, poner el caballo adelante del carro y no el carro adelante del caballo, no la pelea y la lógica de la destrucción del otro, sino el caminar todos juntos en una dirección. Ahora, frente a esto que es una posibilidad, que dadas las condiciones que estamos viviendo actualmente, es bastante difícil de alcanzar, por lo menos en lo inmediato. Es decir, ¿qué le dirías al ciudadano que está escéptico con todo esto que está ocurriendo? Bueno, lo primero que le diré al ciudadano es que no esté escéptico, porque el escepticismo es un estado que ayuda a que los que tienen poder lo consoliden. Es decir, el escepticismo lo que hace es, te hace bajar los brazos. Es lo mismo que en tu vida, en el trabajo, en las relaciones, en todos lados. Cuando vos estás escéptico, estás como fuera de juego. Entonces, lo importante es tener una ciudadanía activa y apostar a la construcción de fuerzas políticas más democráticas, que sean menos autoritarias, que tengan valores y principios distintos a los que viene demostrando el gobierno. Apostar a eso, y para eso también las fuerzas políticas mostrar capacidad de resignación, ¿no? Porque no de resignación en el sentido de resignarse a lo que pasa, sino una capacidad de acuerdo fuerte, porque en la última elección la verdad es que era tal el abanico de ofertas que era muy difícil elegir, ¿no? Lo que pasa es que pareciera que todos se creen con condiciones de estar al frente o estar actuando en política sin pensar siquiera en lo que puede ser la proyección para un país como la gente, ¿no? Esto es un poco que cualquiera se cree con derecho a ser diputado o ser senador o estar en la política.
Como por ejemplo ocurre ahora con este asunto de la cámpora o de los movimientos estos juveniles peronistas que están en todos lados. Sí, bueno, pero lo que hoy aparece como una gran novedad puede ser uno de los temas que más rápidamente aparezcan trabando la posibilidad del gobierno, porque si este gobierno empezó con el 54% de apoyo popular, yo te diría que en este momento lo ha perdido. Y creo que en gran parte por esto, ¿no? Por este sectarismo, por esta idea de la cámpora de querer imponerle a otros la única verdad o el discurso hegemónico, por este ataque permanente a los medios, por esta intolerancia. Me parece que eso no va a durar demasiado. Te pregunto, ¿vos pensás que las libertades individuales pueden resentirse? En un país donde la democracia no aparece restringida, las libertades individuales se restringen, sin duda. Donde hay inseguridad, uno mismo restringe su propia libertad. Eso es natural, pero otro tipo de... Sí. Vos sabés a qué me refiero. Sí, hubo momentos muy fuertes dictatoriales que impedían un normal desenvolvimiento de cosas. Sí, pero es que ya se está viendo, eso se está viendo, porque hay como una esta lógica de la imposición genera falta de libertad, y eso se va a ir notando. Gracias por venir, Patricia. No, muchas gracias a vos. Para compartir el encuentro social, personal o empresarial, su lugar de referencia en Mar del Plata es el Sheraton Mar del Plata Hotel. Compruébelo. Ustedes saben que las instituciones financieras en el país, independientemente de prestar plata o intervenir en el consumo, de vez en cuando realizan algunos estudios o algunos análisis de mercado realmente interesantes, trascendentes, por lo menos que nos sitúan en determinados parámetros que es necesario conocer. Este es el caso, por ejemplo, del Banco CTLM, y nosotros nos permitimos invitarlo a Pablo Ardanaz, que es el gerente de marketing y partener del banco, como para explicar esto que estoy hablando. Era un trabajo que se llama el Observatorio CTLM y que habla de las expectativas de consumo para este año 2012, pero fundamentalmente interviene en todo este contexto algo de las motivaciones para la compra. Realmente un trabajo que cuando estuvimos en la presentación nos pareció re interesante como para poder compartirlo con ustedes, porque esto se ha distribuido entre las empresas, pero sí es necesario a lo mejor que ustedes conozcan estas alternativas. Acá no vamos a vender absolutamente nada, simplemente este trabajo me parece que es importante compartirlo con ustedes. Por eso está Pablo con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto, realmente. Y lo que digo es cierto, o sea, lo sentí así cuando estuviste exponiendo frente a todos los empresarios o segmentos que estaban presentes en ese momento. ¿Qué es esto del observatorio? Digámoselo a la gente. Mira, el Observatorio CTLM es una herramienta que nosotros que nuestro grupo construyó en Francia en la década del 80. Nuestro grupo vio que había una falta de información del mercado sobre consumo, sobre procesos de decisión de compra, sobre motivaciones y demás,
que ninguna gente del mercado lo estaba llevando adelante. Entonces, nosotros empezamos a hacer este tipo de, si querés, grandes investigaciones de mercado para aprender nosotros y nos dimos cuenta que era una herramienta de mucho valor, no solamente para nosotros, sino también para nuestros partners, para la prensa y para todos los agentes económicos del mercado. Es por esto que empezamos a editar esta gran investigación de mercado en forma anual en la mayoría de los países donde tenemos presencia en Europa. Hace 7 años que la estamos presentando en Brasil y este es el primer año que lo estamos presentando en Argentina. Y básicamente lo que es una gran investigación de mercado donde nos centramos en el consumo. Como vos bien decís, no vendemos nada, nuestra intención no es esta. Nuestra intención hoy por hoy es generar una herramienta de toma de decisiones principalmente para nuestros socios y principales partners. Vos sabés que a propósito de lo que estás diciendo, me obligo simplemente con una pregunta, que más que pregunta es un pensamiento, ¿no? O sea, ¿qué herramienta tan importante como para desentrañar la idiosincrasia de motivaciones en los distintos países? Porque no compra o no consume en Francia de la misma manera como en Brasil o como donde tienen presencia ustedes al argentino. Es decir, es tan distinta la cosa que es apasionante poder conocerlo. Sí, y realmente sorprende, ¿no? O sorprende o ratifica, vamos a decir. Por ejemplo, cuando nosotros realmente no teníamos expectativas que podía llegar a salir de Argentina. Y cuando hicimos, por ejemplo, ¿cuál es esto? Lo que vos decís, ¿no? A ver cómo es el patrón de consumo, las motivaciones de consumo o en qué va a consumir el consumidor argentino, nos dimos cuenta que es casi un calco de cómo consume el europeo. Y no diametralmente, pero con grandes diferencias de cómo consume, por ejemplo, el brasilero. ¿Y qué ratifica? Ratifica básicamente algo que nosotros ya sabemos, que tenemos un fuerte componente europeo en nuestro modo de vida y en nuestra forma de consumir y en nuestras motivaciones, y que también estamos un poco lejos en algunos puntos de nuestro vecino país, Brasil. O sea, un ejemplo de esto, nosotros tenemos un consumo mucho más hedonista, a nosotros nos gusta mucho más viajar, nos gusta mucho más el entretenimiento, el gasto en entretenimiento, ¿no? Como el europeo. En cambio, el brasilero prefiere focalizar su consumo en bienes más durables, como puede ser los muebles de su casa, mejorar la construcción, tener mejores herramientas tecnológicas, que nosotros también, pero nosotros tenemos una visión mucho más cortoplacista tal vez en cuanto a lo hedónico del consumo. Qué interesante, ¿no? ¿Y qué más han comprobado? Mira, hemos realmente, algo que a nosotros nos sorprendió muchísimo, nosotros la posibilidad que nos da esto de tener una presencia global, nos da la posibilidad no solamente de compartir de alguna forma los comportamientos o las expectativas de consumo entre los diferentes países, sino también cuál es la visión que tiene cada consumidor de su propio país. Y la verdad que nos sorprendió mucho cuál es la visión que tiene el argentino sobre la situación actual y las expectativas que va a tener para este año. ¿Por qué digo esto? Porque uno siempre habla que el argentino es pesimista, se relaciona al tango y todo lo que ya sabemos. Y cuando fuimos nos encontramos que somos uno de los pueblos más optimistas entre todo, de alguna forma, todos los otros países que hemos relevado. Y vos decís, ¿con quién nos comparamos? Nos hemos comparado con países que están mal, como Portugal, si realmente el portugués está pesimista y tiene motivos, pero también, por ejemplo, con un país como Francia, que si bien Europa no está en una mejor situación, Alemania y Francia tienen un potencial, tienen un nivel de consumo, tienen un determinado estatus que no está perdido, y sin embargo estamos un 50% arriba en lo que es la percepción sobre su propio país. Nosotros tenemos una numeración, le dijimos a los consumidores, califique del 1 al 10 cuál es la situación y que va a estar durante el 2012, nos calificaron en 6. Francia está en 4. Hay solamente 3 países en 6 que son Argentina, Alemania y Brasil. Todo el resto está por abajo del 5 y el promedio estará en 3,5, 4. Y esto lo que nos hace es, realmente hay una visión, a pesar de los problemas coyunturales, hay una visión optimista de lo que es la realidad en este país. Pero qué fantástico, ¿no? Porque dada la situación económica que estamos viviendo, la inflación galopante y bueno, todo lo que ya más o menos conocemos, la gente apuesta de algún modo a todo esto. O sea, las vivencias son distintas. Mira, ¿qué es lo que apuesta la gente? Creo que la gente, hay cosas que ya sabe que es difícil que pueda acceder. Por ejemplo, un hipotecario está difícil de acceder. Entonces lo que dice la gente
es, no puedo acceder a mi casa, tengo que seguir alquilando, pero por lo menos el resto quiero tenerlo mejor. O quiero tener mi LCD, mi equipo de música, mi iPad. Entonces, lo que hay un poco, un periodista lo dijo y realmente lo voy a levantar, es un poco el argentino se convirtió en un animal de consumo, especialista en búsqueda de descuentos, y es esto. Él va a consumir, busca los descuentos, pero hay una avidez por seguir consumiendo, más allá de que la situación económica sea mala. Y esto es interesante. Nosotros, en una de las preguntas que hicimos en esta gran investigación de mercado, preguntamos, ¿cómo definiría su situación el año que viene? En 3 puntos, ¿no? Mala, buena o muy buena. El que realmente nos dijo, mi situación va a ser muy buena, el 98% nos dijo, voy a consumir bienes y servicios durables y semidurables durante el 2012. Lógico, va a ser buena, vas a estar consumiendo. El que dijo, mi situación va a ser nueva, el 90% dijo, voy a consumir y voy a consumir por lo menos 3 bienes durante el año 2012. Ahora, el que dijo, mi situación va a ser mala, el 72% nos dijo, yo voy a consumir por lo menos 3 bienes. Entonces esto lo que nos da es que realmente el nivel de gravedad de la economía tiene que ser muy grande para que el argentino se retraiga de esta espiral de consumo que está teniendo. ¿Cómo se endeuda? ¿Con crédito, con tarjeta? ¿Cómo lo hace? Bueno, básicamente el medio de pago elegido para el endeudamiento es la tarjeta. En virtud de todo esto, ¿cómo sopesan ustedes el resultado de todo esto? Es decir, ¿los clavan mucho en créditos? O ¿cómo juega esto con el estudio, ¿no? Mira, a ver, esto lo que nos permite saber es cómo están siendo utilizadas hoy por hoy o cuál es la valoración que tienen las herramientas financieras en este panorama del consumo. ¿Qué es lo que rápidamente podemos ver? Es que una gran cantidad de gente nos dice, las herramientas financieras lo que nos permitieron es anticipar consumo. Entonces realmente tiene una funcionalidad social y una funcionalidad económica importante. Ahora también hay que tener cuidado, ¿no? Porque nos dijeron, nos permite anticipar, y algunos dicen, nos permite anticipar pero gastamos más de lo que podíamos gastar. Claro. Y acá es donde entra realmente, y algo que tal vez muchas veces yo cuando hablo con nuestros socios no les gusta, es acá cuando habla esto de los sistemas de aprobación de los bancos. Los bancos tenemos que ser responsables y no darle y otorgarle créditos a cualquiera. Realmente no podemos otorgarle créditos a cualquiera porque realmente lo que estamos haciendo es una visión cortoplacista de la microeconomía de la persona. Mirá si te hubiesen escuchado en Europa con todo esto que estás diciendo. Pero es así. Bueno, nosotros en Europa justamente estamos tratando de instaurar, en Europa ya está instalado y lo estamos tratando de traer a la Argentina, lo que es el concepto de crédito responsable. Tal vez suena a un banco crédito responsable, pero realmente lo que decimos es, a ver, el crédito responsable, transparencia hacia el cliente en cuanto a su forma de endeudamiento, en cuanto a la letra chica, no tiene que haber letra chica básicamente, en cuanto a los canales de comunicación. Y responsabilidad también es, a todos no le puedo prestar. Hay algunos que están sobreendeudados y que si yo les presto, los estoy sacando de la economía por varios años. Fantástico, gracias por venir, Pablo. Esto realmente ha sido muy esclarecedor. Muchas gracias, Luis, por invitarme. Por favor.